A Dios sea la gloria. Bueno, sean todos bienvenidos a este tu programa Nunca Te Rindas. Una vez más aquí en controles, como quien dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que no sea nuestra humanidad que hable, sino que sea Dios poniendo esa palabra sazonada para poder impartirla con cada uno de ustedes. Amén. Hey, vamos a entrar en tema de una vez. Mira, hay una frase que nos decían nuestros padres cuando nosotros de repente nos gustaba andar en gavilla, en compañía de otra gente. Y después de esa frase, eso era cueriza. ¿Qué te decían los padres cuando te veían y decía, hey, y si él se tira de un edificio, tú también te vas a tirar? Ve, este es el tema de hoy. Este es el tema de hoy. No podemos moldearnos a este siglo. Yes. Y eso es una gran verdad. Mira, Jaime, los padres siempre han tenido la razón. Dios ha puesto esa palabra en la boca y en el sentido de los padres, Jaime. Eso es correcto. Está plasmada en la escritura. No conforméis a este siglo. Yes. Y ese era el llamado de atención que nos hacían nuestros padres, y quién sabe, muchas veces hasta inconscientemente. Pero esa era la palabra. Sí. Si todos van en esa dirección, ¿por qué tú también tienes que ir en esa dirección? Eso es correcto. Si cada quien tiene su manera de pensar, cada quien tiene su manera de sentir. Entonces nosotros vamos a iniciar, vamos a arrancar esto. Los que están ahí de repente les gusta también escudriñar y compartir, y puede enviar sus saludos, puede poner su comentario. Acá lo estaremos leyendo. Busca en tu Biblia, en el libro de Romanos capítulo 12. En esto nos vamos a basar en esta hermosa noche. Así que, son situaciones. Nosotros no podemos conformarnos a este siglo. Yes. Sé que nosotros vamos a tocar temas profundos. Sé que hay personas que de repente se van a incomodar con las cosas que se dicen, pero tenemos que hablar aquí según la verdad, la palabra. Tu comentario con respecto a este texto. Vaya. Bien. Buenas noches ante todo para el público que escucha esta palabra o lo que vamos a compartir en esta noche. Y hablando un poco de este texto que está en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2 para ser exacto, que dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero que todo, este es un texto que Pablo habla en un sentido muy claro, y es el sentido de la razón. Yes. De la razón. En eso Pablo se basa realmente, y cuando Pablo habla en base a la razón, es de que nosotros como personas pensantes tenemos que actuar en base realmente a lo que Dios quiere de nosotros, y no conformarnos o no movernos en base a lo que vemos, en base a lo que nos rodea, que es regularmente el comportamiento del ser humano, moverse mediante lo que vemos, mediante el diario vivir. Y literalmente lo que Pablo nos manda es a analizar: haz realmente lo que Dios quiere, no lo que tú ves en tu entorno o en el círculo en el cual tú te mueves o te desenvuelves. Entonces Pablo nos envía un mensaje más, es a la razón. Yes. A la razón. Jaime, pero mira, esto, ¿en qué condiciones andaban ellos? ¿Por qué se le hace ese llamado de atención? Porque eso es un llamado de atención. Tal cual como hoy estamos tocando este tema, haciendo un llamado de atención de que no nos conformemos a este siglo. ¿En qué condición andaban esta gente que se le tuvo que llamar la atención de esta manera? Sí, buenas noches ante todos. Saludos cordiales. Usted siga dándole tatá, comparta. Así es, sí. Esto va a estar bueno y picante. Yeah. Sí. La epístola a los romanos, primero debemos de entender que la iglesia de Roma era una iglesia mixta. Así es. Era una iglesia conformada por gentiles y por judíos.
gente con diferentes culturas, Así es. con diferentes tradiciones. Así que Pablo, cuando envía esta carta desde Corintio en el año 57 después de Cristo, él envía esta carta con tres formas, se puede decir. Pablo inicia hablándole de la fe y las obras, Amén. inicia hablándole de la ley y de la gracia, Así es. y termina hablándole con los deberes del cristiano. Entonces, el capítulo 12 arrancamos con esa palabra, deber del Así es. cristiano. En esa categoría nos encontramos, es un deber. Un deber ya viene siendo una Una responsabilidad. responsabilidad, claro que sí. Es responsabilidad del creyente de no dejarse moldear por el sistema. Y hay un sistema sediento como para absorberte. Claro. Ve, yo recuerdo un tiempo me tocó ahí una institución a pagar una boleta. Bueno, yo en realidad quería hacer un arreglo de pago, Jaime. Yes. Pero ¿qué sucede cuando fui a hacer ese arreglo de pago? Dice que ellos solamente hacen arreglo de pago con una deuda de $100, pero yo debía $80. Entonces ellos no podían hacerme un arreglo de pago porque yo no cumplía con los $100. Yo no tenía $80 para cancelar. Presten atención a esto, porque esto es sistema. Yes. ¿Qué me recomendó uno de los funcionarios? Que fuera donde uno de los que estaba afuera y me pusieron una boleta de $20 para completar los 100, para entonces poderme hacer un arreglo de pago. arreglo de pago. Coño. Entonces son $80 más 20, o sea que ya entonces quedaría yo debiendo $100. ¿Me entiendes? Entonces ese sistema, ¿por qué se cierra tanto? Que uno es la presión, Jaime. Yes. Porque ya yo no tenía otra opción. No, yo no sé si usted está ahí, qué usted hubiera hecho en ese momento, Yes. pero ya yo tenía el taxi ahí, ya yo tenía mi licencia ahí, y créeme, si yo me movía de ahí, ya ellos sabían que yo no había pagado y más adelante me iban a alcanzar. Sí. Así que o tenía que hacerlo o tenía que coger otra O sea, te boleta. pusieron entre la paz y la pared. ¿Me entiendes? Entonces, el mismo sistema te agarra y te presiona tanto que procura absorberte. Yes. ¿Sí o no, Bayo? Te doblega o te forza a tener que hacer lo incorrecto. Yeah. Ahora, los creyentes vivían en un mundo donde se oponían a los principios de Dios. Ajá. Es lo más difícil. Era un mundo que iba en contra de los principios de Dios. Por eso esta palabra se encuentra en esta categoría de que el cristiano tiene el deber de no dejarse arrastrar, ni moldear, Así ni es. triturar por el sistema. El sistema colapsó, el sistema está corrompido y nos toca a nosotros como cristianos no dejarnos absorber por el sistema. Ahí los que están conectados pueden dejar su comentario, su saludo. Tenemos personas, hay unas cuadrillas, como quien dice. Esta gente Aleluya. dio la llamada, los saludos. Así que el sistema, Jaime, hablamos de un sistema y la gente de una vez enfoca a un sistema secular. Pero en realidad esto está pasando dentro y fuera de la iglesia. Yes. Están tratando de debilitar la fe, en lo que uno ha creído todo el tiempo, Yes. en lo que uno ha confiado. Están tratando de debilitarlo con nuevas evoluciones, como que así tú vas a alcanzar algo más, o como poniendo de que si haces esto, vas a recibir el perdón de Dios, si haces lo otro, tú vas a recibir esto. Ve, eso es sistema también, dentro y fuera de la iglesia. Y eso se lo están tratando de enseñar a la gente que están afuera. Así es. ¿Me entiendes? ¿Qué dice Bayo con respecto a eso? ¿Tú te has encontrado en esa situación? Bueno, en esta situación creo que todo el que vive en este planeta Tierra ha pasado por esa situación. Yes. Porque ningún país queda fuera del control, porque esto más que todo es control. Y el control es algo que proviene de afuera, pero quiere absorber a la iglesia de Cristo. Y por eso
que Pablo dice algo, ese punto que Pablo toca es interesante. ¿Por Yes. qué? Porque la iglesia de Cristo debe mantenerse fuera del sistema. Yes. O sea, nosotros no podemos movernos en el sistema de este mundo, sino que tenemos que movernos fuera. Porque Así si es. no, perdemos esa libertad que Cristo nos otorga. Sí. Entonces, el sistema de este mundo es un sistema que quiere atrapar a la iglesia. Absorbe. La quiere absorber, la quiere destruir, en otras Yes. palabras. Y nosotros como cristianos, si no mantenemos lo que Pablo dice, o sea, esos deberes cristianos, Así es. vamos a quedar, como quien dice, vamos a quedar destruidos, vamos a quedar sumergidos en la desgracia. Sí. Porque al fin y al cabo vamos a quedar sin poder dar una palabra de aliento. Porque eso el sistema nos lo va a restregar después en la cara. Escucha Bien. esto, Alfredo. Dímelo. La iglesia es una institución. Ajá. La iglesia es una institución. Y el sistema nunca el sistema puede gobernar la iglesia. Nunca. No se gobierna, pero ¿qué sucede? Hay influencia. Yes. Mira, no quería entrar porque el tema va a ir cogiendo calor. Tú ni te despegues de ahí. Este tema va a ir cogiendo calor. Tenemos calor, sí. Sí. Tuvimos que apagar el abanico porque hacen bulla y ustedes lo saben. Pero hay gente que influye. Escuchaba a un rapero que él decía, todas estas cosas yo las hacía cuando cantaba secular. Había VIP, había esto, había lo otro, pero el sistema está tan duro y absorbente que la iglesia procuran absorber esas mismas ideas, Sí. esa misma malamaña, esa misma, que hacen excepción de personas y no se dan cuenta, Jaime. Dímelo, La iglesia está imitando el sistema. se imita. Hay eventos cristianos y no tenemos nada en contra de eso con asientos VIP. Y no solo, sino congresos también, porque lo hemos visto Congresos por todos lados. VIP. Eso lo vemos donde, eso lo vemos en el mundo secular. Ay, pero eso pagan más, ¿verdad? Lo que se sientan adelante. Eso pagan más. Entonces también hay un grupo que tiene derecho a subir, a tomarse fotos con el artista y todas estas cosas. Cristianos. Entonces estamos siendo afectados por el sistema. ¿Por qué? Porque muchos han decidido moldearse a este sistema. Lo mismo que se hacía en el mundo, lo mismo que se hacía sin Cristo, con fin de lucro, con fin de otras cosas, lo mismo se está haciendo dentro de las iglesias. Entonces, familia, tú que estás ahí, estás viendo qué estamos haciendo. ¿Qué te parece si tú nos dejas un comentario ahí? Escríbenos, a ver qué te parece. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo los cristianos con respecto a este tema? ¿Estamos siendo absorbidos? ¿Sí o no? Yes. El apóstol Pablo, a través de este capítulo 12, lo que nos está haciendo es un llamado a vivir diferente que la sociedad. Exactamente. En aquellos días, vivir en Roma no era fácil. Roma era una cultura, una región politeísta, donde se adoraba, muchísimos dioses, diosas, donde también habían cosas positivas como el arte, la cultura, Ajá. la retórica, la filosofía. Todas estas cosas habían en Roma. Habían las escuelas seculares, tenían a sus mentores llamados los pedagogos, que se encargaban de cuidar a los niños hasta cierta edad. Luego que los niños tenían 17 años, lo enviaban a todas estas partes filosóficas de crecimiento, de sabiduría y todas estas cosas que en su momento se veían como buenas. Pero al final, lo que todas estas cosas del arte y la cultura arrojaba era inclinación hacia una deidad. Así es. Iniciaba con algo bueno. El arte no es malo. Pero ¿qué había detrás del arte? Había una desviación. Había una Una desviación. desviación. Así que Pablo le dice a la iglesia, no te conforme a este siglo, hablando en el presente. Y eso también funciona para el hoy. Pablo estaba hablando en su presente, en lo que estaba viendo, palpando en sus días. Es que esto que Pablo toca, cuando él hablaba de su tiempo,
Eso no ha cambiado. El sistema sigue siendo el mismo, es más, sigue siendo mucho peor. Con Por- diferentes Con protagonistas. diferentes Exacto. protagonistas. Pero el Así sistema es. sigue siendo el mismo, porque al Yes. final y al cabo, en aquel entonces gobernaba Roma. Yes. Y a la actualidad de hoy, todavía el mundo se mueve bajo un sistema gobernado por Roma realmente. Yes. Entonces, el sistema en sí no ha cambiado, sino que han buscado otras metodologías, pero el fin sigue siendo el mismo. La desviación. Sigue siendo el Sí. mismo. eh, Todo lo único que ha cambiado es tecnología, se ha actualizado muchas cosas, pero ¿qué? Con un solo final al final. Yes. Con un solo fin. Y es que la iglesia quede oprimida o sumergida bajo lo que el sistema del mundo quiere realmente. entonces hay muchos que se preguntan, y vamos a tocar estos temas fuertes. Hay tantos cantantes seculares que se han vuelto a Dios, gloria a Dios. Si lo han hecho de corazón, gloria a Dios. Pero el sistema está tan torcido que ya uno no puede confiar, ya uno no se confía, ¿me entiendes? Porque así como ellos han llegado hace años, y yo he estado en este mundo de la música, aunque no he sido famoso como ustedes de repente, ya es que no, yo no soy nadie, yo soy Alfredo Robinson, pero yo he estado en la música el resto de mi vida. Y me dijo un rapero, el negocio musical está dentro de la iglesia. Cualquier rato me meto a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque había negocio. Uno, porque los cristianos antes no pirateaban, ahora sí. ¿Me entiendes? Entonces había negocio en la venta de CD, en la venta de discos, en la venta... Había negocio. ¿Por qué? Porque como eran cristianos antes y uno temía piratear uno, me compré uno original, yo soy cristiano, soy un hombre de Dios, pero ya no. Entonces todas estas cosas hemos absorbido. Los que han estado afuera han querido entrar e implementar lo mismo. Mira, yo vi una propaganda de un retiro para los tiempos de verano, porque ni voy a decir que carnaval es nada, los veranos. Un DJ cristiano promocionando su función como DJ para campamentos y retiros. DJ fulano. ¡Ey! Y esto, ¿eso como para qué? O sea que ¿qué va a ser entretenimiento? Yes. Y lo metemos dentro de la iglesia diciendo, tiene colores, tiene flow, tiene cadena, tiene bling bling, tiene todo. Está guapo, vamos a ponerle al frente. Entonces tú tienes a uno que está doblando rodillas, que tú le exiges diezmo, tú le exiges ofrenda, le exiges asistencia, tiene que estar en la escuela dominical, tiene que estar aquí, tiene que estar en todos lados. Y a ese lo tiene sentado en la banca cuando él tiene mucho más conocimiento de esta gente que están entrando ahora, de baratar el sistema. Hey, yo te puedo hablar, porque yo lo he vivido, yo lo conozco, ¿me entiendes? Yo sé que hemos crecido en el evangelio, todo aquel que sabe, saben que yo no estoy mintiendo. Ay, Usted tocó un punto interesante. Usted habló del entretenimiento. entretenimiento. Y el entretenimiento era una de las áreas fuertes en Roma. En Roma había teatros. Sí. En Roma había circos. La pelea con los coliseos. Peleas en los coliseos. En Roma habían... Usted no se imagina cómo estaba el entretenimiento en Roma. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, hey, no se dejen absorber por el sistema, por estas obras de teatro, por estas cosas que, hey, parecen buenas, por estas cosas que se daban en los Juegos Olímpicos. Eso viene de allá, de Grecia, Roma, de todo ese entonces, que lo que traían era entretenimiento, y el entretenimiento, mi amado, es uno de las armas que está utilizando el sistema. ¿Para qué? Para ir en contra de los principios divinos. Y eso es lo que trae conformidad. Yes. Que es lo que habla, se conforman con eso. Muchos se conforman con eso. ¿Tú has ido al circo algún día? Vaya, No, nunca he ido al circo, pero sí he ido al cine, a otros lugares que al final y al cabo eso es entretenimiento. Yes. Y la intención de entretener, como lo dice la palabra claramente, es tener mente
ocupada. Mente, o sea, tener la mente que sirve para otras cosas, la ocupan en ese entretenimiento y esas personas lo que hacen es perder el tiempo. Sí. Que esa es la intención del sistema más que todo. Hacerte Que se pierda el perder tiempo. tu tiempo. Interesante. Y cuando tú pierdes tu tiempo, ¿qué pasa? Lo que tú podías hacer en X cantidad de tiempo no lo llevas a cabo, sino que lo que haces es botar tiempo en tu vida. Yes. Y no lo aprovechas al 100, sino que hey, botaste tiempo, porque esa es la palabra realmente. Mira, Botas el tiempo. y No. pensamos que en medio del entretenimiento estamos disfrutando y lo que estamos es siendo controlados. Sí, ahí entra la palabra control. Estamos siendo realmente. controlados porque, mire, el sistema en aquel entonces yo puedo llamarlo la élite, Roma era la élite. Sí, Y Roma podía decir, bueno, vamos a mantener a la gente ocupada, distraída a través de esto, a través de... Y así mismo está pasando actualmente. En la actualidad, yo recuerdo la revista que envió el Economista del 2019, la de Leonardo da Vinci con los 4 hombres, el hombre de Vitruvio. Y el hombre de Vitruvio lo primero que tenía en los ojos, unos lentes de realidad virtual, que representa el entretenimiento. yeah. En un brazo, el deporte. En otro brazo, las drogas. En otro brazo, y así, en los 4 brazos tenía algo para entretener a un mundo A un mundo entero. Sí. Y pensamos que estamos disfrutando por medio del entretenimiento, pero lo que no sabemos es que estamos siendo controlados y dominados. Ahora, espero no malinterprete Yes. los que están aquí viendo, los que están viendo la retransmisión, posiblemente. Espero nada sea malinterpretado. Así es. Aquí todos hacemos deporte de una u otra manera. Así mismo Exacto, es. exacto. No es que nosotros estamos lejos de... No, pero no estamos siendo controlados por el sistema. Así es. Es más, yo le digo la verdad. Es el sistema de TikTok. Sí. TikTok manda mensajes. Dice, conéctate ahora donde están. Mira, ahora, ¿tú crees que yo... Para eso, Es un control. para eso. A mí tú no me vas a decir cuándo yo tengo que conectarme, ni por qué yo tengo que conectarme, ni cuánta gente está conectada para que yo me conecte. No, paren eso, ¿me entienden? Entonces, nosotros estamos aquí en esta plataforma, es porque ustedes están aquí. Porque nosotros trabajamos aquí, trabajamos en la calle también. ¿Me entienden? Nosotros no estamos adaptados a un sistema que nos manipula, sino que estamos buscando la forma como llegarle a la persona de que puedan tener esta libertad. Nunca te rinda. Yes. Yo sé que te has esforzado bastante, pero la verdad hay que decirla. De algún lado tiene que escucharla. Yes. Hay entretenimiento dentro y fuera de la iglesia. Jaime, hay entretenimiento también dentro de la iglesia porque a veces uno viene cansado del mundo, de gozar la locura del mundo, de divertirse entre comillas, pero cuando uno llega a la iglesia uno se topa con casi lo mismo. Yo fui a una iglesia, un tiempo me invitaron, de aquí mismo de Panamá. Ya, yo no he hablado de otros países. Yo no estoy hablando tontería. Y yo cuando yo entré a la iglesia, me tocaba mi participación. Y cuando yo vi la pila de humo, salí del altar. Yo ¿y este humo para qué? ¿Para qué este humo? ¿Entretenimiento? Yes. ¡Ey! Empezó a botar humo y la gente empezó a aplaudir y a gritar. ¿Y yo por qué? Si yo ni siquiera empezó a cantar. ¿Me entiendes? Entonces, eso... ¿Por qué imitar? ¿Por qué imitar? Porque para algunos les parece divertido, ¿verdad? A algunos les parece divertido, les parece entretenido, pero yo ni siquiera había empezado a cantar. Y eso pasa en muchas iglesias, está pasando en muchos lugares. Ve, si tú quieres un concierto de esa manera, no uses la iglesia para eso. Se ha creado una iglesia, un sistema para que nos podamos reunir y dar gloria a Dios, Así para es. honrar a Dios, para rendir un culto a Dios. No para entretener, no tenemos un lugar para entretener. Si tú quieres entretener, vaya al gimnasio, vaya allá al parque, vaya allá a otros lugares. A mí me tomó tiempo aprender eso con el Pastor White. Y créeme, Pastor White no daba duro por eso. Me tomó tiempo aprenderlo porque yo estaba en ese... Pero entendí que nosotros no podemos moldearnos a este siglo. Jamás. Que en pocas palabras, nuestro pastor, en paz descanse, él era bien rígido realmente, pero basado a este En esto. Y realmente hoy día se usa la casa de Dios Aleluya. como un lugar para recaudar fondos, para recaudar
tantas cosas, Ay. dinero y esto literalmente, esto es algo que no sé si recuerdan bíblicamente la escena de Jesús cuando Jesús le tocó purificar el templo. Y Jesús se volvió como loco literalmente. ¿Por qué? Porque él dijo algo: la casa de mi padre, Así casa es. de oración es. Sí, ¿Por qué? Porque encontró la casa de su padre como un mercado, o sea, como un lugar para recaudar dinero. Y literalmente esto es lo que la iglesia hoy día ha caído. Sí. Jaime, yo nunca he ido al Muro de los Lamentos, pero yo nunca he visto ni en ninguna entrevista ni en ninguna cosa que alguien va al Muro de los Lamentos con su bocinita y ya. No. No. Ellos saben a qué van al muro. Y van a orar. ¿Me entiendes? Hey, dice la Biblia, el libro de Eclesiastés, hey, todo su tiempo, todo en su tiempo, todo tiene su tiempo aquí en la tierra, todo tiene su tiempo. La iglesia, la casa del Señor, es un lugar donde rendimos culto a Dios, no para hacer negocio. Ay, yo no iba a decir eso, pero La iglesia no fue llamada para entretener. La iglesia fue llamada para edificar y formar hombres enteramente preparados para la obra. Esa es la labor de la iglesia. Cuando la iglesia ya pierde la visión bíblica y se convierte en una iglesia de entretenimiento, es una iglesia activista, una iglesia enfocada en actividades, una iglesia que solamente se enfoca en ganancia, una iglesia que solamente se enfoca en qué genera. Y entonces hay un problema. Cuando ya llegamos a ese nivel, el apóstol Pedro nos dijo: cuidado, porque en los últimos tiempos harán mercaderías de vosotros. Hay gente que vienen a la iglesia, pero con una mente de mercader, una mentalidad de hacer negocio, una mentalidad de generar, una mentalidad de cómo poder sustraer algo. Y la iglesia no fue constituida para hacer negocio. La iglesia fue constituida para edificar vidas, para levantar vidas, para formar hombres y mujeres. Ese es el diseño de la iglesia del Señor. Que a eso hemos sido llamados. Mira, yo siempre he comentado anteriormente el liderazgo de jóvenes, siempre le he enseñado esto. Dios nos llamó a salvación. Yes. Muchas personas de repente le ha tocado tocar disciplina, ya sea músico, ya sea alguien que tenga algún tipo de actividad, y aquella persona de repente se retira. Pero yo le exhorto, el tema no es retirarse, porque nosotros hemos sido llamados a salvación. No hemos sido llamados a ser músicos, ni a cantar, no. El llamado de nosotros primero ha sido a salvación. Yes. Entonces, procuremos no caer en este sistema o ser absorbido por esto, porque vemos que otra iglesia lo hace. O sea, que tú evitas tu disciplina de tu iglesia para irte a otra iglesia donde sí te patrocinen eso, y ese es el problema que hay. Hay iglesias que se han mantenido conservadoras, pero lo llaman religioso. Yes. Es que realmente se ha perdido el enfoque. Se ha perdido en muchos ¿Y lugares. qué está pasando porque vamos a hablar de las personas que realmente servimos a Cristo? Muchos o la gran mayoría perdió el rumbo de lo que realmente Cristo quiere. Y se han ido tras las iglesias, la típica iglesia que se han convertido en esa iglesia, porque para mí son iglesias paganas. Para mí no tiene otra palabra, porque una cosa es querer hacer actividad con un fin que sea válido para las cosas del Señor, y otra cosa es hacerlo ya por tema de nada más querer generar dinero, ingreso. Y hemos comercializado la palabra de Dios realmente. Lo hemos convertido en un comercio. Esto lo hemos llevado a vender de manera vulgar. De manera vulgar, esa es la palabra, no hay otra palabra para eso. Mire lo que hoy en día se da. Lo que hoy en día se da. Hoy se venden cobertura. Ay, Dios mío. Ay, no te metas ahí. Las coberturas se venden cobertura. Los mantos se alquilan. Alquilan mantos. Ahora todo el mundo tiene talita, ahora todo el mundo... Los ministerios ahora son franquicias. Sí. Y todo esto lo hacen como en nombre de Dios.
no han cambiado nada a lo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hace siglos quería construir una basílica en San Pedro. ¿Y qué la Iglesia se inventó? La Iglesia se inventó la doctrina del purgatorio. Con la doctrina del purgatorio, todos sus feligreses, como no tenían acceso a la palabra y eran fácil de controlar y manipular, ellos le dijeron de que para poder salvar las almas de sus familiares, se podía hacer como una ofrenda. ¡Ay, Dios mío! Hoy en día esto se vive en la iglesia evangélica. Es el típico pata con Dios. ¡Ey! ¡Ey! Mira, Apóstoles que cobran Sí. por impartir. Profetas que te exigen primero la paga antes de hablar una palabra revelada. Y esa disque palabra revelada viene sazonada con adivinación y disfraje. ya deja a la gente, Jaime, deja a la Ey, gente. esto es serio, amado. No me digas que deja a la gente porque esto es lo que estamos viendo, amado. Ey, ay, Yo no tengo que hacer un pacto con Dios para yo recibir algo de parte de Dios. Por eso, amado amigo, tú que nos escuchas en esta noche, no te dejes engañar ni envolver por el sistema. Nunca, según lo que yo he leído en la Sagrada Escritura, nunca Jesús cobró para sanar a alguien. Nunca. Nunca Jesús cobró para liberar a alguien. Nunca Jesús exigió dinero por profetizar. Nunca. Mira, vamos Pero a hacer- hoy estamos viviendo yo no lo puedo llamar evangelio. Esto no es el evangelio. No, para nada. Esto es mercadería, negocio. Y vamos a hacer mercadería. un poco más radical. El propio Pablo habló sobre eso. Porque la iglesia siempre ha tenido, o siempre lo han visto, la iglesia se ha visto manchada siempre por este tema del dinero. Y en una ocasión Pablo dice algo muy certero parafraseando. Yo debería cobrar por lo que hago. Pero ¿sabe qué? No le cobro para no dar que hablar. Más bien me basta con que me den un plato de comida. Claro. Pero sigo predicando el evangelio. O sea, darnos a entender una cosa básica. Sí, ¿Por Así qué? es. Porque la iglesia siempre se ha visto manchada por este tema Sí. del dinero. sí. El obrero es digno de su salario, pero cuando ya se sale del norte, ya entonces ya hay un problema. Entonces, si yo estoy en un lugar donde tengo que pagar por una palabra, yo no estoy en una iglesia, yo estoy en un mercado. Sí. Así es. Ey, yo le dije que esto se iba a poner serio. Ahora, yo sé que con este tema nos comprometemos nosotros y comprometemos a nuestra familia. Uno, nosotros no somos perfectos. Yes. Y yo sé que después de este tema van a quedar buscando locos y buscando imperfecciones en nosotros para poder señalarla también. Pero nosotros no estamos tocando temas porque somos perfectos. Yes. Posiblemente hemos caído en algunas cosas. Yes. Nos ha tocado abrir los ojos y entender Eso a es través de la correcto. palabra. Nosotros no queremos imponerle nada a ustedes más. No nos hagan caso. Lean la Lean escritura. la Biblia, sí. Léanlo, búsquenlo, escudriñenlo. Porque no estamos tratando de implementarle algo a ustedes. Y eso es importante. Mira lo que dice acá mi colega. No queremos implementarle algo. Lean la Biblia. Y eso era lo que pasaba en aquel Eso entonces. Como la gente no tenía acceso a la palabra, eran fácil de manejar, Así La es. gente andaba ignorante. fácil de controlar, andaban en la ignorancia. Pero una persona que tenga conocimiento de la Sagrada Escritura, por eso en esta noche, estos tres caballeros que se encuentran aquí, te instamos. Lee la palabra Hay en que tiempo y fuera de tiempo. Átala a tu cuello como collar. Tenla como medicina, que sea para ti más valiosa que el oro y que la plata. Ama la palabra. Sé como los de Berea, que escudriñaban todo para ver si lo que Pablo decía era así. Era correcto. Y bueno, esto, ay Dios mío, nos metimos en un tema serio. Mira, puesto los ojos en Jesús, la vil excusa que usamos para que no cuestionen, para no ser cuestionados Ajá. por las cosas malas que se están haciendo, por Ajá. las malas prácticas. Siervo, no te preocupes. Mira, sí, hay que poner los ojos en Jesús. Pero y entonces, no tenemos derecho a cuestionar las cosas malas que se están haciendo.
que a raíz de eso muchas almas se están perdiendo. Sí. Muchas personas dicen, ven acá, ¿para qué yo voy a la iglesia si hacen lo mismo que hacen acá afuera? Exacto. ¿Sabes? Para estar ahí, para eso me quedo free, libre. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchas excusas que se están poniendo, como mencionaste no hace mucho, poniendo el nombre de Dios primero para que te crean Sí. de que así dice el Señor. Pero ojo, aquí en la Biblia dice lo contrario. No podemos conformarnos a este siglo. Y no nos dice que bueno, no nos conformemos y nos quedemos quietos. No, sino que nos aconseja a que nos renovemos. O sea, tenemos que actuar en algo. Yes. Una renovación. Y cuando hay una renovación, eso quiere decir de que ya antes lo habíamos hecho, pero entramos en corrupción. Yes. Nos corrompimos. Yes. Entonces, cuando hablamos de renovar, hablamos de que ya algo nosotros habíamos hecho bien que dejamos de Yes. hacer. Nos desviamos. Y cuando el apóstol aquí habla renovación, ve, vamos a renovarnos. No, él no nos está mandando a aprender algo nuevo, Yes. sino que hay que renovar los votos. O tú no te acuerdas cuando tú llorabas en el altar. Sí. Tú no te acuerdas cuando tú te quebrantaste. Tú te acuerdas la primera vez que tú llegaste a la iglesia todo vuelto leña y botando moco y esas cosas. Así era el evangelio. Yes. No es como es ahora que tú tienes, vengan todos, hay un, y después de ese culto, el otro culto vacío. No es por actividad. No Sí. aceptamos a Cristo por actividad. Aceptamos a Cristo porque Él nos amó primero. Fue aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y nos amó antes que nosotros le amásemos a Él. Amén. Amado, dice, no os conforméis a este siglo. Esa palabra siglo viene del griego airón, que significa era o el tiempo presente. Pero ese tiempo presente que Pablo estaba hablando, ese tiempo presente estaba marcado por la rebelión contra Dios y la inmoralidad sexual en aquel entonces. Las cosas estaban feas, Sí, señor. las cosas estaban críticas, las cosas estaban terribles. Y Pablo le está diciendo, advirtiendo a su iglesia, hey, no se dejen arrastrar por el sistema. Este sistema donde ustedes están viviendo está marcado por rebelión. Esta gente no adora a Dios, esta gente no sirve a Dios, esta gente van en contra de Dios, tienen cultura que van en contra de Dios, pero ustedes no pueden dejarse arrastrar por este tiempo presente. No podemos dejarnos arrastrar por el tiempo presente, por lo que estamos viendo y palpando. Ser cristiano en Roma no era fácil. Tú tenías que estar parado sobre la roca. En Roma, parte del culto era que después que se hacía sacrificio a la diosa Lana, se enviaban 1000 prostitutas a las calles a regalarse con los hombres. Por eso los hombres le preguntaban a Pablo, hey, ¿es pecado, es malo el matrimonio qué? Wow, porque yo estoy viendo que las mujeres están regaladas, están de gratis. Y Pablo tiene que abordar el tema sobre el matrimonio. Así es. Así es. ¿Por qué? Porque ser cristiano en Roma no era fácil. Y ser cristiano en este tiempo tampoco es fácil. Tú vas a tener ofertas por todos lados, por las redes, en los barrios, en las calles, en el cine, donde tú te metas. Así era en Roma, tú estabas en contra de la espada y la pared. Pero Pablo aparece como un hombre de Dios diciéndole, no te dejes moldear por el sistema. Es el tema. Para los que están siguiendo ahí la cuenta, el tema de hoy es este. No te dejes moldar por el sistema. Basado en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Yes. para los que se están conectando ahora, para que sepan por dónde vamos a hablar. Este es el tema de hoy. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Bayo, este tema se puede ir hasta segunda parte. Sí, la verdad, segunda y tercera si es posible. Pero Es un vamos tema- a dejarlo en uno porque esto Es que es Sí. un tema bastante conflictivo. Hablando Y edificante. dentro de la iglesia, pero lo interesante de este tema es que este tema abre el conocimiento. Sí, trae abre el luz. entendimiento, porque la generación actual o en el tiempo que estamos viviendo vive perdido en la realidad. O sea, Sí. vivimos lejos de la realidad de Cristo, pero metido dentro del sistema de este mundo que nos tiene gobernado.
porque no es otra palabra. Estamos gobernados por un sistema que no podemos salir. Un sistema opresor. Y la única manera de poder salir de este sistema es Cristo. Yes. Y nosotros como personas, si no entendemos esto, que Pablo lo deja claramente, Ey. entender una cosa, que tenemos que estar renovándonos todos los días Ey. para Así es. poder salir de este sistema, porque donde tú flaquees en un instante, Va a ser absorbido. tú quedas absorbido, tú quedas destruido. Jesus. Y volver a estar parada ahí después es un problema, pero ¿qué problema? Por eso es que el libro de Salmo, sí, no envidies al impío cuando prospera. Yes. ¿Qué sucede? Somos muy dados a mirar lo que hace el vecino, Yes. lo que hace otra persona. Entonces, muchas veces queremos aplicar lo que hace otra persona, aplicarlo inclusive hasta en nuestras casas. Yes. ¿Me entiendes? Por lo menos nosotros estamos en este hogar es lindísimo. Esto no es una oficina, esto es un hogar. Aleluya. Para que Gloria a sepan, Dios. necesitamos una oficina, ahí los patrocinadores, hay que se activen. Queremos hacer un local para seguir impartiendo esta palabra. Claro que sí. Hablando claro. Este es el epicentro, Este- no solamente. Sí, pero es como yo llego a esta casa y yo digo, wow, tienen un aire, me voy a comprar un aire. Entonces, todas estas cosas, tratamos de imitarlo. Siempre procuramos ver lo que hace otra persona, lo que hace otra iglesia, cómo otra iglesia lo hizo, cómo otra congregación lo hizo, cómo ellos tienen tanto, son tan prósperos, pero el día que le caiga auditoría y una auditoría seria, nos vamos a dar cuenta el resto del país de dónde salen los fondos. Bien, no voy a profundizar este tema, yo creo que todos los que están ahí son adultos. ¿Me entiendes? Tocando Entonces, un tema, un punto interesante. Porque sé que de repente algunos de ustedes se preguntarán, no, ¿de qué sistema estarán hablando? Yes. Y realmente del sistema que estamos hablando es todo lo malo. Todo lo que te separa sí, de Cristo todo lo que te separa. forma parte de ese Sistema. sistema que se está hablando. O sea, es más, el mismo sistema, ya sea en los medios de comunicación, Epa. donde tú te metes. Todo. Si analizamos hoy día, nos arrastra ya a lo malo. Sí. Es más, literalmente como la escritura lo tiene. A los buenos le llamarán malos, Claro. y a los malos le llamarán buenos. Entonces, esto es realmente el sistema que estamos hablando. El sistema que del anticristo, el Yes. sistema que promueve lo malo. Diciendo que es bueno. Mire, el apóstol Pablo en esa misma carta Romanos 13 dice, someteo a toda autoridad, Ajá, porque las que están puestas. por Dios. Escucha esto. Parte del sistema en Roma era la vida pública. Y la vida pública estaba conformada por el Senado, los magistrados, el emperador, había una asamblea popular. Todos tenían un papel importante dentro de esa vida política. Pero aún el sistema en el área político estaba corrompido. Así es, así es. ¿Es algo nuevo hoy? Nada No. nuevo. Aún el sistema en la categoría política en nuestro país, somos panameños de pura cepa, somos panameños colonenses. Aún el área político en nuestra nación está corrompido. El sistema está dañado. Ey, por a completo. tal punto que dicen, ay, los cristianos no deberían de correr en cosas de política porque pueden quedar arrastrados y tantas cosas. ¿Por qué? Porque el sistema, aún en el área político, desde el magistrado, presidente, el ejecutivo, el legislativo, todos estos órganos, Todo tan podrido. todo esto ha colapsado. Entonces, Dios nos está diciendo, hey, no se dejen arrastrar por el sistema. Así es. Hay políticos que ven el área religioso, a la iglesia, lo ven como para aprovecharse. Saben que la iglesia mueve masa. Ellos llegan solamente para aprovecharse y la iglesia tiene que estar alerta, la iglesia tiene que estar viva. Pablo le está diciendo, sométete a la autoridad siempre y cuando lo que haga la autoridad no vaya en contra de las cosas de Dios. Ninguna autoridad que vaya en contra de las cosas de Dios, yo me voy a someter.
Pablo está diciendo claro, sí, sométete, pero la autoridad que va conforme a los principios de Dios. La autoridad no me puede decir a mí que yo debo doblegarme ante el emperador. Jamás. Ninguna. Pablo no está hablando de esa. Eso tiene dos vertientes, positiva y negativa. Ese como en los días de Daniel, Sadrach y Abednego. Exacto. El sistema, ¿quién era? Babilonia. Sí. Y Dios en Apocalipsis hace un llamado a la iglesia. En el libro de Apocalipsis 18 le dice a la iglesia, salid en medio de ella para que no reciba también de su juicio. La iglesia, ¿qué vio Juan? Juan, ¿qué vio? Juan vio, porque es revelación, mover el manto, mover el velo. Juan vio, parece, a la iglesia metida en Babilonia, que él está diciendo, salid en medio de ella. Así es. Un día mi hermano Alfredo me dijo una palabra que me marcó. Él dijo, Babilonia quiere controlar la iglesia. Y es una gran verdad. Babilonia quiere decirle qué hacer a la iglesia. ¿Qué hacer? ¿Dónde hacer los cultos? ¿Dónde hacer los cultos? La gente quiere mover a la iglesia. La iglesia no es cazafantasma. La iglesia quiere mover a la iglesia y que ven para acá, corre para acá. Ven tú a la iglesia. Ven tú al reino. La gente quiere decirle al creyente qué hacer. No. Es el creyente el que va a poner las pautas. Te invito. Ven, tenemos un encuentro. Ven, te invito a un discipulado. Te invito a una formación. Pero no. Hoy Babilonia quiere decirle qué hacer a la iglesia. Y le voy a dar un ejemplo. Los sepelios. Vamos a darle por los sepelios. Ajá. 9 noches acompañando a la familia, impartiendo la palabra. Y la última noche, ellos no quieren a los siervos. Ellos quieren parranda. Quiere decir que 8 noches utilizaron a la iglesia. Y hemos sido utilizados muchas veces en eso. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que abrir los ojos. El sistema no puede controlarnos. No puede. No puede. Absolutamente. Hay una palabra que está declarada aquí y nosotros tenemos que abrir los ojos. Nosotros no podemos ser absorbidos por el sistema no. Ahora, hay errores que vamos a cometer, vuelvo y reitero. Yes. Estamos comprometidos con esto, de verdad. Sé que van a empezar a buscar errores en nosotros. Búsquenlo, porque perfectos no somos. Sí. Pero tenemos que abrir los ojos. El sistema está opacando el trabajo de Dios. Mira que yo compartí la vez pasada, ya ni testimonio se da. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que se habla es del esfuerzo del hombre, el esfuerzo de la mujer empoderada, el hombre, pero ya se han olvidado de decir, ven acá, gracias a Dios yo tengo el trabajo que tengo. Yes. Gracias a Dios, yo antes iba por ahí caminando, cabizbajo, y Dios me dio el ánimo y conseguí un empleo. Se le ha olvidado eso, sino que ahora dice, esto me lo gané con el sudor de mi frente. Yes. Ve, y se han olvidado de Dios. Poco a poco le hemos dado la espalda a Dios con esas acciones y nos hemos adaptado al sistema. ¿Por qué? Porque el vecino tiene un carro, ahora yo quiero un carro también. Yes. Pero no meten a Dios en el plan. Es como si fuera una corriente. Sí, es Es que el una sistema, corriente. el sistema está diseñado para desviar a las personas, para Así desviarte es. del verdadero objetivo, Del propósito. del propósito. Yes. Entonces, el sistema está diseñado para eso, para desviarnos, para que nosotros nos enfoquemos en cosas materiales. Yes. O sea, no hemos olvidado de lo importante realmente y nos hemos enfocado ahora en todo lo material. Yes. Sabiendo nosotros y teniendo claro que todo lo que es material va a perecer. Así es. Es perecedero. Entonces, el sistema no ha desenfocado de Yes. la De verdadera la fuente. visión. Mire, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, usted perdone que siempre repita esto, sino transformado. Esa palabra transformado viene del griego metamorfo, que significa un cambio profundo y radical. La iglesia está llamada a eso, la mentalidad del creyente está llamada a hacer un cambio profundo y radical. Similar a una transformación de una oruga a una mariposa. Este cambio no es superficial, sino que afecta la esencia del Así es. creyente. La esencia del creyente tiene que ser afectada por medio de la palabra. La palabra hoy día no está afectando la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el creyente ya no va con la expectativa de recibir impartición,
sino va con la expectativa de entretenerse dentro de la iglesia. Ya el creyente no está siendo formado, no está siendo discipulado. ¿Por qué? Porque va con una expectativa de qué es lo que va a ocurrir hoy. Ya los mensajes desde los altares se han cambiado. Ahora son mensajes motivacionales. No hay transformación. No transforma la esencia del creyente. Y Pablo está llamando a la iglesia a ser transformada, metamorfo, cambio de adentro hacia afuera, un cambio profundo, un cambio radical, para que no sea arrastrada. Si la iglesia no sufre ese cambio como la oruga hacia la mariposa, va a ser arrastrada. Y ahí lo dice cerrando el versículo 2, dice, es justo para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, este tema tenemos que irlo cerrando, Jaime. Lamentablemente el tiempo va rápido. Y esto, pudiéramos quedarnos aquí horas hablando de esto. Pero vamos a ir cerrando este tema. Pero a lo que queremos llegar es esto. Nuestra página es Nunca Te Rinda. De verdad, estamos diseñando esta plataforma justamente para animarte, motivarte. Y aunque este tema para algunos sea conflictivo, Jaime, Bayo, aunque esto para algunos sea conflictivo, de verdad, esto deja saber a los que se están esforzando y haciendo las cosas bien, que se mantengan haciendo las cosas bien. Exacto. No estás equivocado, no estás equivocada. Deja a cada quien que haga lo que tenga que hacer, pero tú que te estás esforzando, iglesia pequeña, iglesia que se está esforzando. Aleluya. Inclusive los miembros, porque no te creas, a veces los miembros han sido tan afectados por lo que hacen otras iglesias, claro, que no se van, sino que presionan al líder de la iglesia para que haga lo mismo que hacen en otro lado. Entonces, no se sientan mal, estás haciendo lo correcto, no eres de los que ellos llaman, son unos religiosos, no. Estamos en la verdad y nosotros hemos venido a dársela. Alfredo. Antes que nuestro hermano, hay una práctica que yo hago personalmente. Y es algo que, porque yo me rodeo con bastantes hermanos que se congregan en diferentes congregaciones y a veces me invitan a otras. Y yo siempre le digo algo, ¿no? Cada vez que me invitan, yo tomo la decisión de no ir. Y siempre me dicen, pero ¿por qué tú nunca? Y yo le digo, mira, yo lo hago para cuidarme yo y para cuidar a los míos. ¿Por qué? Porque hay ciertas prácticas que yo prefiero no verlas, porque no eso afecta. Y a veces es mejor mantener un margen, una distancia, para no dañarme y no dañar a otro. Entonces yo prefiero no ir. Y yo me mantengo solamente en mi congregación, no porque sea la perfecta, no, sino porque hay ciertos parámetros que de repente yo entiendo que son bíblicos y yo prefiero cuidarme de ellos y cuidar a los míos. Entonces mejor no voy. Para no criticar tampoco. Cuido así también. Así es. Sí. Y antes de que cerremos, como decía nuestro hermano Alfredo, la transformación y la renovación del entendimiento es para poder comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, la voluntad de Dios no siempre va a ser fácil. Nunca. La voluntad de Dios no siempre va a ser como tú y yo queremos. La voluntad de Dios sí va a ser lo que tú y yo necesitamos. Así es. Una verdad que pocos conocen en cuanto a la voluntad de Dios. Dios no nos llamó para estar cómodo. Dios te llamó a una transformación y eso a veces duele. La transformación duele. Así es. La voluntad de Dios es buena y agradable, perfecta. Pero aunque dice que es buena, la voluntad de Dios muchas veces ocurren cosas malas. Eso es parte de la voluntad de Dios, que nos ocurran cosas malas. A José se le dio una orden. Tiene que ir a Censate, allá en tu tierra natal. ¿Tú crees que le fue fácil a José a llevar a María embarazada de donde estaban hacia Nazaret? Era un viaje largo, incómodo, en un camello, embarazada. Pero estar dentro de la voluntad de Dios no todo el tiempo es fácil. No todo el tiempo nos va a gustar.
Así es. Estar dentro de la voluntad de Dios es doloroso. Y termino con esto. La voluntad, que viene del griego telema, significa un deseo intencional. Significa un plan soberano con propósito eterno. Aún en cosas malas hay propósito Amén, eterno. amén, amén. Aún aunque José, el viaje era largo, se podía decir que era un viaje peligroso. Dentro del viaje había un propósito eterno. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que nacer allá donde decía las Sagradas Escrituras. Dios utilizó al emperador Augusto de decir, voy a proclamar un edicto para que así María pudiera ir a su ciudad. Porque si no hay un edicto, no hay un Nazaret. Así es. Entonces, dentro de la voluntad de Dios muchas veces van a ocurrir malas, pero dentro de las cosas malas hay propósito eterno. Amén. No siempre es agradable a nuestro corazón la voluntad de Dios, pero tú tienes que saber que en la voluntad de Dios muchas veces hay el silencio de Dios cuando Dios no habla. Ay, Dios duro, mío. Duro, Muchas veces dentro de la voluntad de Dios está el desierto. Muchas veces dentro de la voluntad de Dios está la oposición. Muchas veces dentro de la voluntad está la cruz. Muchas veces dentro de la voluntad de Dios hay muchas cosas. Pero en cada parte de ella, sus promesas están con nosotros. Así es. Tremendo esto, Da ganas de seguir. Pero tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando. Mira, los que están ahí, ustedes perdonen. Nosotros, los que no nos conocen, sí somos panameños. Yes. Somos de Colón. Yes. Y no estamos en la playa. Ajá. ¿Me entiendes? Pero somos costeños. Ay. Si de repente hablamos un poquito y se nos salen alguna cosa, ¿veis? Nosotros no estamos compitiendo con nadie y somos 100% naturales. Naturales. Así somos en la vida real. Así somos. ¿Me entiendes? Aquí no Natural. estamos fingiendo ser cristianos, no estamos fingiendo que conocemos, no. aquí no estamos fingiendo nada. No. Pero tú quieres saber y entender en realidad el poder de Dios. Jaime, yo creo que tú me ayudes ahora por los que están allá viendo, los que se están esforzando. Hey, no se rindan. Nunca. No se rindan. Nunca. Deja a los demás que hagan lo que quieran hacer, que así pasó con Elías y los profetas de Baal. Déjalo que brinquen, déjalo que se corten la piel, déjalo que hagan todas las marcas que quieran. ¿Ves? Al final, tú vas a clamar a Dios y tú vas a ver la respuesta. Amén. Así que me vamos a orar por los que están ahí. Vamos a orar. No deje de darle me gusta. No deje de seguirnos, comparta esto, invita a tu nieto, a tu sobrino, a tu tataranieto, a tu primo, a tus hijos, que sigan la página para así poder llegar a muchas vidas. Padre, amén. En el nombre de Jesús, sí, Dios. En esta hora, Señor, elevamos un clamor, una oración, Padre, por esta hermosa audiencia que ha permanecido, Señor, escuchando tu palabra, Dios, la cual es medicina para el alma. Señor, tu palabra penetre hasta lo más profundo de su ser y pueda discernir las intenciones, Señor, del corazón, oh Dios. Señor, yo no conozco a esta audiencia, pero llegamos por medio de este medio, Señor, llevamos tu palabra, tu mensaje, Señor. Padre eterno, para que tú, oh Dios, Señor, puedas bendecir esta audiencia en gran manera, Dios. Señor, bendiciones físicas y espirituales, Dios. Señor, al que se encuentra débil, fortalécelo. Si hay algún enfermo, sánalo, Padre eterno. Si hay alguno, Señor, desorientado, tráele a la luz, Padre eterno. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece, Señor, al que no tienes fuerza, Padre eterno. Gracias, Señor, sigue fortaleciendo a este equipo de trabajo. Señor, los que están tras bastidores, oh mi Dios. Señor, los que están en la cocina, Padre eterno. Los que están allá, Padre eterno, en el garaje, preparando el bus, preparando, Señor, el auto, Padre eterno, para viajar. Padre eterno, guarda el equipo de trabajo, Dios. Señor, envía, Señor, aleluya, esos Baal, Salisa, Padre eterno, para aportar, Señor, a esta obra, Padre eterno. Envía, Señor, Padre eterno, del norte, del sur, del este y del oeste, así como enviaste a Elías, Padre eterno, Señor, comida del palacio, comida de la realeza, Padre eterno. Envía, Padre eterno, alimento, Señor, del palacio, de la realeza, Señor, a este equipo de trabajo, Señor, para seguir impartiendo tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y no dejen de conectarse. No dejen de conectarse el próximo martes, Dios primero. Never give up. El tema es
detrás de bastidores. Detrás de batidores, no Detrás de me pierdan. bastidores, eso va a ser un Es temazo. una bomba, detrás de Detrás- batidores. Así que ustedes próximos. Never give up. Nunca te rindas.